como el sol. Tú que pintas de esperanza y de color mi corazón. Viniste como lluvia, trayéndome frescura. Mi tierra seca floreció. Y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Tú, mi ritmo y el compás de mi canción. Seca floreció, y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Muy buenas noches para todos. Este es su programa Junto a la Mesa de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, ubicada en la calle 11 Sur, número 11A 28, en la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Queremos darles a todos una muy cordial bienvenida. Esta reunión es el jueves que corresponde a nuestro estudio bíblico de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Así que yo quiero invitarles para que hagamos una oración al Señor y dediquemos este tiempo en la presencia de Dios. Señor, te queremos dar muchas gracias por esta noche, que una vez más estamos junto a la mesa, recordando que fue junto a la mesa que compartiste con tus discípulos, te despediste de ellos, pero les dijiste que jamás olvidaran ese momento. Es por eso que esta noche te damos gracias por tu presencia y te pedimos que en este diálogo que tendremos
con el pastor Iván, podamos ser edificados y afirmar nuestros corazones en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a escuchar y participar de esta bella canción a cargo de nuestro ministerio de alabanza. Queremos invitarlo a que nos acompañe a cantar del Espíritu Santo. Invitarle a que se coloque de pie y cantemos juntos a nuestro Señor. Te anhelo, te deseo, ven camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador, sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu, inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo, ven camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador, sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu, inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. ¿Qué tal si desde su casa usted se une con nosotros? Le dice al Señor que una vez más Él nos ha ayudado, una vez más su amor se ha extendido hacia nosotros, que nos ha envuelto en su amor. Cántelo con nosotros así. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome.
Así es, Espíritu Santo. Hoy reconocemos que una vez más nos estás ayudando, que una vez más nos estás sosteniendo como iglesia, sosteniendo a las familias, sosteniendo a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, diciéndonos: cobren ánimo, porque yo estoy con ustedes, porque yo estoy ayudándoles, porque yo estoy consolándoles. Hoy estamos una vez más contigo, y por eso quiero invitarle a que usted levante sus manos y le diga con nosotros al Espíritu Santo: una vez más tú estás con nosotros, una vez más tú nos sostienes. Dígale al Señor con sus manos levantadas al Señor: una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándonos, Señor, ayudándonos. Y es la verdad de la que cantamos, que todos los días nos has ayudado, y una vez más lo haces un día como hoy. Una vez más, tú en mí, ayudándonos, Jesús. Una vez más, tú en mí. Así que una vez más continuamos en esta noche con nuestro estudio bíblico de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Voy a pedirle al pastor Iván que del capítulo 1 y versículo 10 al 17 nos haga la lectura de la palabra de Dios. Amén. Buenas noches, amada iglesia. Dios les bendiga. Qué alegría estar esta noche una vez más con ustedes. Así que, como dijo el pastor Elías, vamos a leer la primera carta a los Corintios del capítulo 10 al verso 17. El título de este texto es ¿Está dividido Cristo? Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a alguno otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Muy bien. Queremos decir que la iglesia, que ya tiene un poco más de 2000 años, desde que Cristo la fundó, ha pasado por muchas dificultades. Ha sufrido el ataque de muchas personas que han creído que la iglesia desaparecerá. También, como en el momento presente, estamos viviendo en una hora y en un momento difícil. Pero nos acordamos de las palabras de Jesús cuando Pedro hace la famosa declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mire, mis hermanos, la iglesia se ha enfrentado a diferentes situaciones. Sin embargo, permanece firme porque está fundada sobre la declaración de Pedro de que Jesucristo es la roca, y como tal
la iglesia se mantiene, se sostiene y continúa su misión contra viento y marea. Es por eso que queremos recordar que la iglesia también se levanta en comunidades hostiles, en comunidades incrédulas y en comunidades como la de Corinto, que en las pasadas ocasiones hablamos de que era una ciudad muy pecaminosa, pero que allí surgió el Evangelio. Y una de las cosas que recordamos es que Pablo, aunque era una iglesia naciente, aunque era una iglesia inmadura, sin embargo, Pablo les llama santos y llamados a ser santos. Y quiero recordarles que de los versículos 4 al 9, Pablo hace una oración de acción de gracias por los corintios. Y una de las cosas que él elogia de la iglesia de Corinto era que no les faltaba ningún don espiritual. Eso es muy importante y recordamos que dijimos en la ocasión pasada que la iglesia de Corinto era una iglesia carismática. En otras palabras, que disfrutaba de los carismas del Espíritu Santo, los vivía y los predicaba o los practicaba. Ahora, no quiere decir que era una iglesia que reunía todas las condiciones para ser una iglesia espiritual, porque más adelante Pablo les va a decir que son carnales, pero sí, ellos habían abierto el corazón a una experiencia carismática y por eso Pablo le da gracias a Dios y hace esta oración. Pero vamos a entrar en la parte que nos corresponde para esta noche, que tiene básicamente tres partes. La primera parte es una exhortación. La segunda parte es identificar los 5 grupos que había en la iglesia de Corinto. Y la tercera parte es el tema que tiene que ver con el bautismo y la predicación del Evangelio. Vamos pues con la primera parte. La primera parte les dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Aquí el apóstol comienza a abordar el primer problema por el cual un grupo de la iglesia le ha escrito, y es el problema de la división. Y por eso se convierte en un ruego, pero también en una exhortación. En la versión Reina Valera les dice: os ruego, pues, hermanos. Y en la versión, Nueva Versión Internacional, dice: les suplico por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía. ¿Sabían, mis queridos hermanos, que a lo largo de la historia de la iglesia, este ha sido uno de los defectos de la iglesia? Y a veces nos preguntamos por qué, si la iglesia es santa, cae en la división. Me acuerdo que mi pastor Esteban me dijo: Elías, no te olvides que la iglesia está compuesta de seres humanos, que la iglesia le ministra a seres humanos, pero continúa su misión a prueba de los seres humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia es un proyecto divino en construcción. Y queremos decir que las divisiones siempre han sido una vergüenza para la iglesia. Y la exhortación unida del ruego es que vivamos en armonía y que no hayan divisiones. Me parece que nos cae, Pastor Iván, como anillo al dedo el lema
de nuestra iglesia. El lema de nuestra iglesia es: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, Tolerancia. y en todo, Amor. amor. Fíjense que cuando hablamos del lema de la iglesia, en lo esencial, unidad, nuestra unidad es en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que estamos bajo la sombrilla de lo que diríamos el proyecto divino que emana de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la mejor y más perfecta comunidad. Y desde ahí el anhelo de Dios es que sus hijos vivan en unidad. Entonces, eso es esencial. No es periférico, no es secundario. La unidad es crucial para la iglesia, pero estamos unidos en torno a Cristo, porque Cristo es nuestro tema. Sin embargo, es la unidad, Pastor Iván, dentro de la diversidad. En otras palabras, creemos en la libertad de pensamiento, en la libertad de conciencia, pero en asuntos de fe y doctrina tenemos el mismo criterio, porque la unidad alrededor de Cristo es lo que hace fuerte a la iglesia. Pastor Iván, ¿y por qué usted cree que la unidad alrededor de Cristo nos hace fuerte como iglesia? Unidos, como decimos, unidos somos más fuertes. Aquí, si nosotros no estamos unidos, nos debilitamos como iglesia, porque cada uno va buscando su propio beneficio, mientras que no estamos apuntando a lo que realmente es importante, que es Cristo y es la cruz, y hacia allá tenemos que mirarnos. Muy bien, Pastor Iván. Usted me hace recordar que en la medicina están las famosas enfermedades inmunológicas. En otras palabras, cuando el cuerpo se ataca a sí mismo, las enfermedades autoinmunes, y que pueden aparecer de un momento a otro, y son síndromes sumamente difíciles de identificar, pero sencillamente es que el cuerpo o el sistema inmunológico se comienza a atacar a sí mismo, y eso ocurre sencillamente porque una parte del cuerpo no responde adecuadamente a las señales de la unidad, y básicamente eso hace que el cuerpo se debilite y se enferme. Entonces, muy importante, pastor, lo que usted dijo, que la unidad nos hace fuertes. Pero la segunda parte de nuestro lema es: en lo no esencial, tolerancia. Bueno, la segunda parte de nuestro lema dice: en lo no esencial, tolerancia. Por lo menos mencióname 3 cosas que no son esenciales y que tenemos que ser tolerantes. Bueno, una de las cosas que tenemos que ser tolerantes en la iglesia es en la forma de vestir, porque de pronto no todos tenemos los mismos recursos económicos. Vendrá personas de escasos recursos, tenemos que aceptarlos tal cual, eso no es esencial, pero sí tenemos que ser tolerantes también con la cultura de las personas, porque hay muchas personas que vienen a la iglesia no tienen un nivel cultural, pero en la iglesia poco a poco se va formando y van entendiendo mediante la palabra del Señor esa parte. Y lo otro también, el criterio político que estamos viviendo, sobre todo hoy en día, cuando unos van para un lado y otros van para el otro y siempre dicen: es que él tuvo la culpa, no, es que él tuvo la culpa tal. Para nosotros eso no es esencial, pero sí tenemos que ser tolerantes, respetando cada partido político y las directrices que cada persona tiene. Muy bien. Es decir, que no podemos dividirnos por asuntos que son criterios meramente mundanos. Y por último, nuestro lema dice: pero en todo amor. El amor es lo esencial en la relación fraternal que nosotros tenemos como hijos de Dios, como hermanos en la fe y como cuerpo de nuestro Señor
Jesucristo. Ahora bien, Pastor Iván, vamos a identificar los 5 grupos que había en la iglesia de Corinto. Voy a hacer una pregunta antes. En este texto que hemos leído hasta el momento, podemos también ver cómo son las relaciones interpersonales en ese tiempo que Pablo le decía a la iglesia, pero también hoy podemos ver en la iglesia las relaciones interpersonales que cada uno de los hermanos puede tener con otros hermanos. Como decir, no, es que a mí no me gusta cómo predica fulano de tal, no me gusta cómo canta fulano de tal, y ahí podemos ver una relación interpersonal. Podemos decir, o puede hermanos que dicen, no, es que no me gusta cómo camina esa persona, no me gusta cómo habla, no me gusta, y ahí podemos ver también un poco de las divisiones que puede generar en una. Muy bien. Pastor Iván, mira, los criterios puramente humanos hablan de una naturaleza imperfecta. Es por eso que vamos a identificar esos grupos y yo voy a ir mencionando las características básicamente de cada uno de esos grupos. Había un grupo en la iglesia que aquí lo encontramos precisamente en el versículo 11. Digo, hermanos míos, porque algunos de entre ustedes, me refiero a los que dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Pero Pablo dice, he sido informado por los de la familia de Cloé y me han informado que hay rivalidades entre ustedes. ¿Quiénes eran los de Cloé? Los de Cloé se cree que era una familia dentro de la iglesia muy reconocida y que dentro de esa familia había un líder que de alguna manera era apreciado en la comunidad y tenía un grupo de personas que se identificaban con él. Y esos de la familia de Cloé le escribieron al apóstol Pablo sobre algo grave que estaba ocurriendo, y era las rivalidades y las divisiones que existían en la iglesia de Corinto. Luego encontramos, en segundo lugar, el segundo grupo eran los de Pablo. Pablo era un intelectual y era un conocedor de las Sagradas Escrituras. Además de eso, era el fundador de esta iglesia y era también su mentor y su maestro. Un grupo de la iglesia se identificaba con él, aunque yo quiero mencionarles que dicen los que han analizado la vida de Pablo, que Pablo no era un hombre de una apariencia física que deslumbrara, más bien dice que no era una persona muy alta, era una persona sencilla y que su apariencia no impresionaba a nadie. Y es más, algunos han llegado a decir que Pablo no era un gran orador. Sí era un gran escritor, porque en la segunda carta a los Corintios, Pablo dice, de pronto se queja porque dice, ustedes están diciendo que cuando yo les escribo tengo autoridad, pero que ya cuando estoy presente como que no se me ve la misma fuerza. Y en esa oportunidad él dice, ahora yo vengo con vara. En otras palabras, ellos están desconociendo una parte vital de Pablo. Es que él era el fundador de la iglesia, es que Pablo era su maestro y era su mentor. Sin embargo, un grupo de la iglesia se identificaban con él por su conocimiento, porque Pablo era una persona brillante en la exposición del evangelio, pero que al mismo tiempo era una persona que conocía las Sagradas Escrituras. Entonces fíjate, Pastor Iván, que ya estamos identificando dos grupos, los de Cloé, los de Pablo. Pero ahora están los de Cefas, que es igual, los de Pedro. Pedro
era un líder carismático. Tenía una gran ventaja y era que había caminado con Jesús. Además de eso, Pedro fue el que predicó el primer sermón en el día de Pentecostés y se convirtieron 3,000 personas. Pedro tiene un historial amplio, aunque siempre nos acordamos de Pedro porque fue el discípulo que negó al maestro. Sin embargo, Pedro toma fuerza cuando el Espíritu viene sobre él y se convierte en un aguerrido defensor del Evangelio. ¿Por qué cree, Pastor Iván, que otras personas admirarían a Pedro? Porque Pedro fue aguerrido, Pedro fue una persona que era entralón, porque le gustaba entrar el tú a tú con la persona y le gustaba acercarse más a ellos. Pedro fue un hombre que lo podemos ver con Jesucristo, que a pesar de que era imprudente, no le temía a entrar a enfrentar las cosas. Muy bien, es decir, que era un hombre arriesgado. En otras palabras, era un hombre carismático que arrasaba y de alguna manera algunos se identificaban con la manera de ser Pedro. Pero está el cuarto grupo, los de Apolos. Apolos era un predicador fogoso, entusiasta, pero con algunas falencias doctrinales. Tal pareciera que Pablo se convierte en esa naciente iglesia y parece que había sido de la escuela de Alejandría, donde se formaron muchos oradores que se les llamaba pico de oro. Y Apolos tiene un conocimiento superficial del Evangelio. En alguna oportunidad, Apolos se encontró con 2 líderes de la iglesia que eran Aquila y Priscila. Y la Escritura nos dice que Aquila y Priscila llamaron aparte a Apolos y le instruyeron más diligentemente en el camino del Señor. Una cosa es ser fogoso, una cosa es ser buen predicador, pero otra cosa es tener conocimiento profundo y vasto de las Sagradas Escrituras, porque ese conocimiento nos da solvencia, ese conocimiento nos da la capacidad de explicar con más libertad el mensaje del Evangelio. Pero a muchas personas les encantan y quedan deslumbrados por un predicador fogoso, por un predicador que no los deja dormir, que es entusiasta. Y algunas personas en Corinto se identificaban con este predicador que era brillante. Pero había otro grupo que eran los de Cristo. Y fíjense que aparentemente nosotros diríamos, ese era el mejor grupo. No, eran los superespirituales, los que habían formado un grupo cerrado y decían, nosotros somos de Cristo. Nosotros somos los que tenemos la mejor doctrina. Nosotros somos los más santos. Somos los que más nos portamos bien. Así que nos llama la atención que en una misma iglesia, que en una misma ciudad, que en una misma comunidad hayan 5 grupos. En otras palabras, grupos que privilegiaban a los líderes de la iglesia por su estilo, por su historia, por su conocimiento. Y estaba pensando de la multiculturalidad de los colombianos. Somos multiculturales, pero lamentablemente somos una nación muy dividida. Dividida en religión, en política y en criterios. Y eso hace que de alguna manera se convierta en un reto.
Pastor Iván, ¿cuál cree ustedes que era el principal reto con estos 5 grupos que había en Corinto? ¿Cuál era el principal reto para ellos? Bueno, el principal reto para ellos, creo, pastor, que era poder predicar realmente a Cristo. Porque, como usted lo estaba explicando ahorita, cada uno de ellos tiene una cualidad especial al exponer la palabra de Dios. Pero podemos también pensar que al exponer la palabra de Dios, ellos también podían decir: yo soy el que realmente soy el apóstol o el discípulo del Señor. Y eso también nos cabe hoy en día. Por ejemplo, hay algo, pastor, que me queda aquí, que puedo pensar, muchos podemos decir hoy en día: yo soy de Cristo. Y podemos decirlo hoy en día: bueno, usted quiere, digo, yo soy de Cristo, pero la pregunta sería: ¿usted está cumpliendo realmente lo que Cristo nos dice en la palabra? Entonces ese es algo que nos queda para pensar, porque cuando nosotros leemos esta parte de la Biblia, de la división, decimos, bueno, unos son de Apolos, otros de Pablo, y podemos empezar a escudriñar acerca de ellos, y podemos decir: Pablo tenía verdad en esto, Apolos en esto, Pedro pues caminó con el Señor, pues Pedro también tenía razón en eso, porque él caminó desde un principio, lo negó y después se arrepintió cuando hubo el Pentecostés. Cuando el Señor fue crucificado, él se arrepintió, lloró amargamente, y cuando hubo el Pentecostés él salió a predicar y se convirtieron 3,000. Entonces cada uno de ellos podemos decir: fulano tiene la verdad, pero decimos: realmente somos del Señor. Muy bien. Entonces, el principal reto que ellos tenían, pero que nosotros tenemos como iglesia, es predicar, enseñar y vivir a Cristo. Porque cuando nos dividimos en facciones dentro de la iglesia y privilegiamos a los líderes, no solamente estamos cometiendo un grave pecado contra el cuerpo de Cristo, sino que nos estamos olvidando de algo crucial, y es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Alrededor de Cristo tenemos que girar todos en el sentido de estar unidos a aquel que es la cabeza del cuerpo. Ahora, en una comunidad de fe pueden haber varios líderes carismáticos, con conocimiento, personas que se destacan por su servicio, otros que se destacan por sus dones, por sus habilidades. Y por supuesto que como iglesia tenemos que ser agradecidos. Pero cuidado, no podemos endiosarles a cada uno de ellos. No podemos verles como el mejor. Sencillamente tenemos que acordarnos de la metáfora que el apóstol Pablo coloca también en esta carta a los Corintios, que es la metáfora del cuerpo. El pie no le puede decir a la mano: no te necesito. El ojo no le puede decir a la oreja: no te necesito. Sino que todos en el cuerpo somos necesarios. Y es más, el apóstol Pablo dice que cada uno debe mirar a los demás como superiores a él mismo. Así que el pecado que los corintios estaban cometiendo era el pecado de la división, el pecado de el favoritismo. Mis hermanos, las iglesias que tenemos el modelo de una pastoral colegiada, donde cada uno tenemos dones y habilidades, debemos reconocernos entre nosotros los dones y las habilidades, pero jamás utilizar la preferencia para que la iglesia se divida, sino que nos vamos a honrar. Y me parece que el primer reto que nosotros tenemos, los servidores, es que nos vamos a honrar. Pero Pastor Iván, también puede haber en la iglesia diferentes ministerios, como ocurre en nuestra iglesia. El ministerio de alabanza, el ministerio del diaconado, el ministerio de los varones, el ministerio de las mujeres, el ministerio infantil. Y puede surgir
la competencia. Yo soy mejor. Sobre todo eso se ve en los grupos de alabanza, ¿no? Donde queremos competir quién canta mejor, quién toca mejor, y realmente eso es peligroso para la iglesia. Y yo creo que el honrarnos mutuamente es lo que de alguna manera nos vacuna, nos previene, para que nosotros no fomentemos la división en el cuerpo de Cristo. Pastor, una pregunta ahí. Entonces ahí cuando usted dice esa parte podemos pensar que hemos dejado un poco lo espiritual para venir a una división y meterle la carnalidad del ser humano. Bueno, esa pregunta es interesante porque fíjate, Pastor Iván, que la espiritualidad convive con la carnalidad. Es decir, que nunca mientras estemos aquí en esta tierra y mientras venga el Señor y nos dé un cuerpo de gloria, nosotros vamos a tener una espiritualidad inmaculada. Es decir, que vivimos entre la tensión de lo carnal y de lo espiritual. Sin embargo, Pablo nos hace un reto y él dice: les digo pues, vivid en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso se lo dice a los Gálatas. Y luego él expresa claramente: las obras de la carne son celos, envidias, contiendas, divisiones. Y él habla de las virtudes o del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paciencia. Entonces, en ese sentido, no es que dejemos lo espiritual para vivir en la carne, sino que de alguna manera permitimos que nuestra carnalidad se note más. Pero si tomamos la decisión con la ayuda del Espíritu Santo de ser más fuertes espiritualmente, vamos nosotros también teniendo dominio sobre la carne, aprendiendo a callar, a ser respetuosos, a ser prudentes, a ser sabios, y ahí entonces nosotros vamos creciendo. Eso es lo que se le llama madurez espiritual. O sea que ahí sí podemos decir, cuando cumplamos todo eso lo que está diciendo, podemos decir: yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo, sí, aunque siempre va a ser un proceso, ¿no? Claro, claro. Y le dice el Señor a los tesalonicenses, estando convencido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien, vamos a escuchar una canción y entraremos en la última parte.
dificultad también pasará. Mi mirada pongo en ti, en lo que tú harás. Fuerza tú me das, nunca fallarás. Me sostienes con tu mano, no me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Oh, y todo va a estar bien. Oh, y todo va a estar bien. Oh, y todo va a estar bien. La salida está cerca, aunque se nota lejos. Tu diseño aguanta como 80 días, pero te agotan menos. El silencio es audible, sentimientos sensibles. Puede que sea invisible tu fe, pero sé que no te dejo caer. Así que resiste, es todo cuestión de fe. Solo tú resistes, nada anda mal, solo es temporal. Tienes que confiar, hey, no dejes que tu barca en el mar se lo lleve el viento lento. Es solo un pretexto pa' que veas lo inmenso que es Dios. Sí, es real que la historia cambió, pero la canción de tu corazón no cambia, porque sabemos que todo va a estar bien. Se acerca la mañana, la noche se va, llega claridad, se acerca tu mañana. Todo va a estar bien, esto no se acaba, solo comienza una nueva historia. Oh, y todo va a estar bien. Oh, y todo va a estar bien. Oh, todo va a estar bien. Oh, todo va a estar bien. Muy bien. Vamos a tomar, Pastor Iván, la última parte, donde en el versículo 3, Pablo hace una pregunta crucial. Él dice, ¿es que acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes? Gracias a Dios que ninguno de ustedes he bautizado, excepto a Crispo y a Gallo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no se haga vana. Aquí hay algunas cosas interesantes para todos ustedes. Es que Pablo hace una pregunta: ¿Cristo está dividido? Por supuesto que no. Y hablamos de la comunidad mejor y más perfecta de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Creemos en la unicidad de Dios. Ni siquiera en el proyecto de la salvación ellos se dividieron. No. Mientras Cristo estuvo aquí en la tierra, obedeció al Padre, hizo la voluntad de su Padre y prometió que nos enviaría al Espíritu Santo. Y Él dijo que el Espíritu Santo testificaría de Él, hablaría de Él. Y Jesús decía, el Padre y yo somos uno. Y si Dios no está dividido en la Trinidad, mucho menos nosotros como iglesia vamos a pecar contra la unidad divina y contra la unidad del cuerpo de Cristo.
Y Pablo dice que Cristo no está dividido y tampoco la iglesia está dividida. Y luego él hace una pregunta. ¿Ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo o de Pedro? ¿O fueron bautizados en el nombre de Apolos? No, todos fueron bautizados en el nombre del Señor. Eso quiere decir que los que bautizamos no tenemos derechos, ningún derecho sobre los que bautizamos. ¿Por qué? Porque es que hay muchas personas que se creen con derechos y dicen, es que yo te bauticé, es que yo presenté tus niños, es que yo te casé. Mire, nosotros estamos cumpliendo con un privilegio y el privilegio es el servicio, pero eso no nos da derechos, sencillamente es una bendición y es un privilegio. Y Pablo es tan celoso de que todos somos de Cristo que dice, ¿fuisteis bautizados en mi nombre? Él dice, no, yo bauticé un par de familias, a los de Gallo y a los de Crispo, pero es que Cristo a mí no me mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Alguien podría decir que Pablo se excedió, porque Cristo sí nos mandó a bautizar. Pero es que cuando el Señor da el mandamiento del bautismo, Pablo se está refiriendo a que el Señor a los apóstoles, a los discípulos que anduvieron con él, les mandó a predicar el Evangelio y que les bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando Jesús se encuentra con Pablo, él lo manda a predicar. Y Pablo entiende que su prioridad es predicar el Evangelio, no bautizar, aunque el bautismo está incluido en la gran comisión. No le restamos importancia al bautismo como no se la restó el apóstol Pablo, porque él mismo fue bautizado a los pocos días de haber conocido al Señor. Y su maestro, su mentor en los primeros días, fue un discípulo sencillo llamado Ananías. Pero Pablo lo que está diciendo es que ninguno nos podemos matricular a un líder por el hecho de que no nos haya bautizado. Y Pablo dice, mire, lo importante es predicar a Cristo. Y parece que Pablo, como Jesús, prefería que sus discípulos bautizaran. Él predicaba el Evangelio y sus discípulos bautizaban. Y el Evangelio dice que muchos eran bautizados cuando venían a Jesús, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Así que Cristo no fue un gran bautizador. El gran bautizador fue Juan el Bautista, pero los discípulos de Jesús, los apóstoles, eran los que bautizaban. El bautismo es muy importante cuando entramos a la fe cristiana, porque es la señal del compromiso que adquirimos cuando comenzamos a caminar en el seguimiento, en el discipulado a Cristo. Ahora, ¿por qué dice eso Pablo? Pablo dice, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre y para que no se haga vana la cruz de Cristo. Nadie se equivoque. No somos seguidores de los hombres, sino de Cristo. Yo amo a mi pastor. Él es mi mentor, pero soy un seguidor de Cristo. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Es decir, que debemos tener, cuando somos líderes y pastores, la gracia y la habilidad de escondernos detrás de Cristo, para que no nos veamos nosotros, sino que se vea
Cristo, para no hacer vana la cruz de Cristo, pues Pablo dice en otro de estos pasajes, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado, para que no se haga vana la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo es celoso de eso, porque no podemos perder el foco, porque no podemos perder la centralidad. Ni siquiera predicamos nuestra denominación, nuestra iglesia. Hay muchos nombres, hay muchas denominaciones y damos gracias por todas esas congregaciones, pero la nuestra no es la mejor. Todos somos parte y los discípulos de Cristo decimos, no somos la única ni la mejor iglesia. Sencillamente somos iglesia, iglesia de Cristo, iglesia del Señor resucitado. Pastor Iván, ¿tiene alguna pregunta? ¿O terminamos con la oración, ponemos las peticiones y oramos por nuestro país? Amén. No, pastor, yo pienso que ya cuando dice usted vamos a predicar a Cristo, no necesariamente tenemos que estar en un púlpito hablando de Cristo. Predicar a Cristo también es con nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Eso también es predicar a Cristo, o en pocas palabras, dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en mí, para poder, con mi testimonio, que la gente también... Muy bien, es decir, gracias Pastor Iván por esas últimas palabras. Predicamos a Cristo con el verbo, con la palabra, predicamos a Cristo con el ejemplo, predicamos a Cristo por el servicio y predicamos a Cristo con nuestro testimonio. Y si nuestra vida es de esa manera, podemos decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Bueno, Pastor Iván, estamos finalizando la charla de esta noche sobre la primera carta a los Corintios. ¿Quieres añadir algo acerca de esto o hacer una pregunta sobre que todo tiene que estar centrado en Cristo? No, pastor, ya para finalizar, yo quiero que aquí en el capítulo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Podemos decir que predicar no solamente es estar en un púlpito, en un altar predicando, hablando de lo que el Señor ponga en nuestro corazón, sino que también predicar es con nuestra forma de ser, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, con el servicio, ayudar a las personas necesitadas, con nuestra manera de pensar, de actuar. También eso es una forma de predicar a Cristo y de dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, para que podamos impactar también a la sociedad o al barrio, a la comunidad más cercana que está alrededor nuestro, ¿no, pastores? Muy bien, es decir que predicamos a Cristo con el verbo, con la palabra, predicamos a Cristo también con el ejemplo, predicamos a Cristo a través del servicio, pero a través del testimonio. Y podremos decir entonces como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, Pastor Iván, cerremos esta noche nuestro programa orando por todos los enfermos. Vamos a orar por nuestra hermana Virginia, que tiene COVID, su esposo murió, falleció el día de hoy, nuestro hermano Juvenal. Vamos a orar por Elenita, vamos a orar por Jairito, por Edelmira, por nuestra hermana Flor, por tantas familias de nuestra iglesia, por la situación económica, por el paro que se anuncia y lo que vendrá después por esta pandemia. Y vamos a orar también al Señor por que este momento difícil que estamos pasando sea controlado poderosamente. Amén, pastor. Oremos por nuestra nación también, para que el Señor sane a Colombia de tanta violencia, estos conflictos que hay también con Venezuela, que podemos ver de las Fuerzas Armadas, para que esto no se vaya más allá, para que el Señor también cuide a los niños, porque este virus está afectando también mucho a los niños y a los jóvenes. Ha sido muy duro, tenemos que cuidarnos demasiado. En la parte económica, como usted también lo decía, muchas familias están quedando sin empleo, muchas familias no tienen que comer. Entonces también esto es una invitación a usted que nos está viendo, hermanos, y
si tiene y la forma de traer parte de mercado aquí a la iglesia también, pastor, para ayudar a tantas familias necesitadas de nuestra iglesia. Así que yo quiero invitarlo a que usted allí con su familia cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y en un acto de reverencia, con fe, Amén. con fe, que el Señor quite esa incredulidad en medio de nosotros. Vamos a pedirle al Señor con fe que nos ayude en este tiempo y que Él haga su voluntad y que aprendamos a aceptar la voluntad del Señor. Amén. Amado Señor, te adoramos Sí, una Señor. vez más, Señor. Gracias por este tiempo que pudimos estar en tu casa, Señor. Señor, ponemos especialmente a esta familia Sisa, Señor. Ha partido el hermano Juvenal delante de tu presencia. Te pedimos que traigas consuelo a los corazones de ellos, Señor. Que traigas paz y fortaleza, Señor. Mira también la hermana Virginia, Señor, que se encuentra allí hospitalizada también con COVID, para que tú la levantes si es tu voluntad. Que traigas sanidad a sus pulmones, a su vida, Padre bendito. Mira a nuestros hermanos, a todos los que tienen COVID, la familia Sánchez, Señor, para que tú los bendigas, para que tú los ayudes. Bendice a la hermana Elenita, bendice a la hermana Delmira, a Jairo, Señor, a todas las familias que en este momento están atravesando por un momento difícil económico, Señor, que seas tú proveyendo, Padre bendito. Sí, Señor. Tuyo es el oro, tuya es la plata, mi amado Señor. Tú le das alimento a las aves de los cielos. Tú viste, Señor, los campos. Amén. Señor, yo te pido también, Señor, que como hijos tuyos, Señor, ten misericordia de nosotros. Bendice a cada familia allí que no tiene un sustento en este momento, Padre bendito. Que seas tú proveyendo en las alacenas, haciendo un milagro, Padre Sí, celestial. Señor. Quita la incredulidad que hay en medio de nuestros corazones, Señor. Hoy oramos con fe, creyendo que tú obrarás, creyendo que tú harás, Señor, el milagro en medio de cada familia, en medio de cada hombre, de cada mujer, Señor, que en este momento clama a ti por un milagro, Señor. Tú conoces las necesidades de nuestra iglesia, Señor. Tú la sustentas, tú Amén. provees, Señor. Para ti no hay nada imposible, mi amado Señor. Ayuda a nuestra nación, Señor, en la economía, Padre bendito. No permitas que hayan desmanes, Señor amado. Quita la violencia intrafamiliar, quita tanta violencia que hay en medio de nuestro país, Padre celestial. Ayúdanos, Señor. Sana Colombia, sana nuestra tierra, mi amado Señor. Da sabiduría a los dirigentes de nuestro país, al presidente, a los ministros, a los senadores, a los Sí, concejales, a todos los que trabajan en un ente gubernamental. Dale sabiduría, Padre bendito, para que nuestro país salga adelante. Pero sobre todo, Señor, que no nos callemos, sino que prediquemos a Cristo, Señor, que es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado